Bien, amigas y amigos, recientemente hicimos una publicación bastante interesante con relación al hecho de que si un delincuente nace o se hace. Eso generó diferentes comentarios entre muchísimas personas porque realmente el tema es de un gran interés. Entre las personas que manifestaron opinión con relación al tema que estábamos tratando, nos conseguimos con la licenciada en fisioterapia María Teresa García. María Teresa García es especialista en terapia manual y también es especialista en neurodesarrollo. María Teresa es certificada como Life Coach y con preparación en neurociencia y emociones. Ante el video que montamos en las redes, María Teresa hizo un comentario que nos llamó poderosamente la atención y por eso quisimos consultar su opinión en torno al tema que vamos a tratar hoy. La opinión de María Teresa fue la siguiente: excelente tema. Está demostrado que las estructuras cerebrales de los delincuentes es diferente a la de una persona que no posee conductas sociales indeseables. Tenemos el entendido de que en esa sinergia que se produce en el cerebro hay cantidad de realidades que se circunscriben a un individuo determinado. Y en el caso de una persona que es delincuente, ha de tener características bien particulares. Por eso, pues, María Teresa, bienvenido. No voy a alargar mucho la presentación del tema. Sé bienvenida. Y bueno, junto con tu saludo, pues, quedan abiertos los espacios para tus comentarios con relación a este importante tema. Gracias, muchísimas gracias, Amílcar. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, ese día que pues me encontré con ese tema tan interesante y que hoy en día atañe a la sociedad de manera directa, sobre todo en los países de América Latina. El delincuente o la persona de conductas sociales indeseables nace o se hace. Eso ha estado en la palestra durante mucho tiempo y cada vez más se camina a que la estructura cerebral es determinante en la acción de estas personas. Si nos vamos a lo que es la parte del neurodesarrollo, que es donde, si se quiere, yo tengo un poco más de manejo y conocimiento, podemos encontrarnos con una diversidad de trastornos que se presentan durante la infancia, que pueden generar una estructura cerebral diferente propia de la condición, como puede ser el adelgazamiento, por ejemplo, de la corteza cerebral frontal. Para darte una muy breve explicación, nuestro cerebro está dividido en tres partes. El cerebro rectil, que es el que comanda todas las cosas involuntarias, como puede ser la contracción del corazón, la respiración, todo eso. Luego tenemos el sistema límbico, que es quien comanda las emociones, y luego tenemos la corteza cerebral como tal, donde se hace el razonamiento, que es en la prefrontal, y el resto de la corteza que se encarga de movimiento, equilibrio, etc. Eso en muy poquitas palabras. Cuando nosotros tenemos un trastorno del neurodesarrollo, muchísimas veces, la mayoría de ellas, estas estructuras, sufren alteraciones o ya vienen con alteraciones que se han dado durante la gestación. Te voy a poner en la mesa el caso de los niños con trastorno de hiperactividad, inatención e hiperactividad. Hoy en día es muy frecuente hablar de niños con trastorno de atención e hiperactividad porque este niño hace mucho ruido en la escuela y en su entorno, en el contexto de los otros niños. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que se hacen niños difíciles de manejar porque son constantemente inquietos, terminan siendo víctimas de bullying por parte de los amiguitos,
muchísimas veces los padres en el desconocimiento de no saber cómo llevarlos a cabo, pues toman conductas que no son las más apropiadas, y esto va a ir a atentar directamente con su autoestima. A la par de tener muy probablemente una corteza cerebral prefrontal adelgazada. Si esa es la parte del cerebro que va a controlar las emociones y todos los impulsos que vienen del sistema límbico, donde se genera la emoción, pues el razonamiento y el autocontrol de esta persona no va a ser precisamente el más óptimo. Entonces, ahí se combinan, pues, es una conjugación que termina siendo una bomba. ¿Por qué? Porque este niño que crece con debilidades emocionales, con una autoestima baja, muy probablemente va a ser una selección de entorno que no es el más adecuado, pero que a lo mejor es el que lo acepta con todas sus condiciones. Y en este entorno, pues se facilita el tránsito de sustancias como las drogas, el alcohol, que a su vez van a transformar la estructura cerebral per se. Y bueno, empiezan a ejecutarse conductas. ¿Me escuchas? Ahora sí, de un momento en que quedaste allí suspendida, ¿no? Me congelé. Sí, hablabas de los procesos que se van dando de la socialización, entonces te consigues con drogas, te consigues con alcohol y todas esas cosas en un cerebro debilitado, ya entonces empiezan a generar otro tipo de situaciones más delicadas. Correcto, es correcto. Entonces, si ya de por sí traemos un cerebro que estructuralmente no es el más óptimo, y a esto le agregamos en muchísimos de los casos pues sustancias tóxicas como la droga, la droga, porque uno llama droga a la sustancia como la cocaína, la heroína, la marihuana, pero el alcohol es una droga también. Cualquiera de estas sustancias no concebidas por la sociedad, entonces, que van a generar por sí solas un cambio. Entonces, bueno, lo que tenemos enfrente es un ser de muy poco autocontrol, de muy poco razonamiento, que no es aceptado, con una autoestima baja y muy probablemente va a terminar en actos delictivos. Claro, quizás si me llegase a escuchar otro profesional de la salud, como puede ser un psicólogo, un psiquiatra, me diría, ¿y dónde dejas la historia de la persona? Evidentemente, esto es parte de la historia de la persona, pero juega un papel importantísimo el contexto en el que se desarrolla esta persona. Ahora, si la persona tiene predisposición a tener conductas delictivas y encima de eso el contexto pues no lo favorece, también vamos a tener un potencial delincuente. Cuando hablas, perdón, María Teresa, cuando hablas de predisposición, eso tendría que ver con razones, por ejemplo, de naturaleza genética, que los padres hayan estado involucrados en situaciones que... O sea, eso habla de la... en ese caso hablaríamos que un delincuente nace. Si nos adosamos a la historia orgánica, pudiéramos decir que nace, pero si nos adosamos a la historia familiar, a la historia social, pues se hace. Pero usualmente hay una predisposición de infantes, son niños que han tenido incluso lo que se llaman conductas predelictivas, como matar un pollito, como estos niños que lanzan los gatos a los cables de electricidad, que le gusta torturar a las mascotas, niños que atentan incluso, así no sea mayormente grave, contra otros niños, que les rompen las cosas. Que eso puede ser la consecuencia de no quién me lo hace, sino quién me lo paga. Es decir, es una respuesta a los tratos que recibe dentro del núcleo familiar.
podría ser una consecuencia del trato que recibe en el grupo familiar. De hecho, el niño que hace bullying está estudiado y el niño que hace bullying sencillamente es un niño que recibe bullying en su casa. Pero no necesariamente el niño que hace bullying ha pasado por un trastorno orgánico o un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí me estás entendiendo? Entonces tienes los dos escenarios y uno es tan fuerte como el otro. ¿Qué pasa con el niño hiperactivo? Insisto con el niño de hiperactividad porque es el que estamos sacando a colación, pero como el niño hiperactivo hay muchísimos otros casos. El niño hiperactivo muchas veces es un niño a quien no se le coloca límites, ¿ok? Porque es tanta la repercusión y es tanto que los padres terminan, como dicen vulgarmente, lanzando la toalla. Entonces ya no hay más límites porque se pierde la paciencia, ese muchacho lo que es muy tremendo, ese muchacho me obstina, ese muchacho yo no hallo cómo controlarlo, y evidentemente si tienes un cerebro que está hiperactivo, que está desordenado, en una oportunidad, en una conversación con una psicólogo escolar, hablábamos de un caso puntual de un niño que es muy desordenado en su cuarto, desordenado en su casa, y ella me decía a mí, María Teresa, lo que pasa es que así como se observa el desorden en su cuarto, así funciona su cerebro. Y en realidad es así. O sea, no hay un control adecuado de las emociones, que evidentemente eso se va desarrollando con la madurez del cerebro. Y bueno, se dice que el cerebro prefrontal o la corteza prefrontal termina de madurar a los 25 años, sobre todo en los hombres, o sea que somos adolescentes hasta los 25 años. Pero más allá de eso, tenemos un niño que se ha formado sin ningún tipo de límite social o con muy pocos límites sociales. Por eso la necesidad de establecer normas, reglas y principios perfectamente, Totalmente. inclusive Totalmente. con los niños que tienen problemas, digamos, de carácter cerebral. ¿Cómo hacer para que un niño que tiene tantas dificultades, por ejemplo, para la concentración o para seguir normas, pueda realizar todo esto? Porque es que no resulta fácil. Ok, fíjate, la colocación de límites, la colocación de esquemas para tener autocontrol, para tener orden, para tener hábitos, la formación de hábitos, sobre todo en niños que carecen de un buen cerebro, por decirlo de alguna manera, o que tienen una corteza cerebral deficiente, es elemental. Ahí es donde los psicólogos, pues, sencillamente se lucen dando instrucciones. Te puedo hablar someramente, por ejemplo, los niños inatentos, de los cuadros que se hacen donde se le organiza el trabajo del día, donde cada movimiento tiene una hora, incluso ese cuadro a veces se coloca en el carro, donde la anticipación juega un papel importante. Por ejemplo, bueno, mi amor, acuérdate de que al bajarte en el colegio, miras al profesor a la cara, saludas, todo eso es anticipación. O en este momento vamos a llegar a la casa, te vas a bajar, vas a ir a tu cuarto, descansas los útiles en el sitio que tenemos asignado para ello y luego te bañas. Todo eso es anticipación. Y todo eso va formando un ser con hábitos y centrándose para lo que es el tema de la atención. Los otros son los psicopedagogos, que también juegan un rol importantísimo en la atención de este tipo de niños, los mismos terapeutas ocupacionales y los fisioterapeutas. El trabajo del cerebro se da desde todos los ángulos, desde absolutamente todos los ángulos, cognitivo, emocional, formación de hábitos, límites, incluso la parte física. Pero entonces para poder un padre orientar adecuadamente a su hijo, porque los niños no vienen con un manual, debería tener consultas permanentes con diferentes tipos de especialistas para poder, digamos, de alguna manera formarse a los objetos de poder educar a un hijo de la mejor manera y alejado de la posibilidad de convertirse en un delincuente. Eventualmente sí. Bueno, de hecho,
cuando hay cosas que se detectan en la infancia, bien en la primera infancia, que es hasta los 7 años, o en la segunda infancia, el pediatra tiene pues una enorme responsabilidad en escuchar atentamente al papá y referirlo si así lo considerara necesario. No necesariamente tiene que ser atendido por el equipo multidisciplinario, pero sí es un niño que eventualmente puede necesitar algún tipo, al menos, de orientación hacia los padres, para lo que es el tema de la formación. Ahora, Eso diríamos que es la prevención. Hay un problema bien serio con relación a eso que acaba de decir, una palabra mágica, prevención. Los medios de comunicación es poco lo que hacen, todo lo contrario, pareciera que estimulan en las personas considerablemente la posibilidad de que a través de la vida fácil, a través de que no es tan fácil, a través del delito, se puede tener un buen estatus, recibes respeto, recibes la consideración de los que te temen y de los que no te temen también. Y entonces allí nos metemos en un tema bastante delicado porque pareciera que los estados, las naciones, los países no están tomando en cuenta esta realidad y cada vez estamos en presencia de una sociedad más violenta. Sí, y ahí es donde el rol del papá juega un papel determinante, y ahí es donde entramos otra vez a hablar del límite. ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué canales le permites a tu hijo ver? Hoy en día se pueden perfectamente bloquear los canales que yo no quiero que vea mi hijo, pero incluso a través de los canales infantiles, pues se promueve la violencia. Entonces, hoy en día el rol de papá es un rol un poquito más complejo que el de antes, porque antes, bueno, yo recuerdo que nosotros vivíamos en la calle, ¿no? Y yo no me considero, no me considero tan vieja, pero vivíamos en la calle y no pasaba nada. Pero en términos generales había una formación bastante nivelada de los niños y no había un bombardeo social como es el de la televisión, el de las redes sociales, etcétera. Pero entonces allí es donde entra el control parental, pues. O sea, ¿qué está viendo mi hijo? Si realmente está viendo cuánto tiempo juega mi hijo este videojuego, cuánto tiempo ve televisión mi hijo. Realmente nos estamos abocando a darnos cuenta de eso. Entonces, esos son límites. Esos son límites y que cada día es más difícil establecerlos porque cada vez los papás estamos más ocupados. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es entregarle una tabla porque eso los tranquiliza. ¿Entiendes? Una tabla o un iPad o un teléfono o permitirles el videojuego porque, bueno, es mucho más fácil que esté atento al videojuego a lidiar con un niño que te hace constantemente preguntas o que tiene inquietudes normales y esperables de un cerebro que funciona perfectamente. En una oportunidad hubo un estudiante, un alumno que tuvo un niño, que pudiéramos llamarlo Víctor o José Manuel o Pedro Antonio, y estaba hablando sobre un videojuego y me llamó poderosamente la atención porque afirmó lo siguiente: estaba perdiendo, chamo, le comenta al otro niño, estaba perdiendo, me tenían liquidado, en eso me convertí en un criminal y los destruí a todos. Esa afirmación que va directo al subconsciente, ¿qué tanto puede afectar al comportamiento posterior del niño y que se promueve a través de un juego? Si no hay límites en el referente principal, que son los padres, que son los que te generan confianza, que son los que te generan pues el camino a seguir, como quien dice, si no está bien demarcado ese espacio, muy probablemente eso va a ser, pues va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de ese niño. Ahorita es eso, pues, o sea, la formación está y cada vez la promoción de los límites,
En cuanto a lo que es el bombardeo externo, y cuando hablo de bombardeo externo me refiero justamente a eso, al videojuego, a la televisión, a las redes, pues la promoción hacia los padres, la promoción de información es colocar límites a los niños. Hay una falsa creencia en que la educación con amor es no colocar límites. Entonces, hay un sector, hay una generación que se está levantando, pues, bajo esa creencia, y realmente no es así. Los límites deben ser colocados tanto para los niños que tienen condición como para los niños que no tienen condición. Incluso eso es lo que te va a llevar al día de mañana un niño a respetar su superior en una empresa, o a ver al anciano con más respeto, más consideración por la sapiencia que tienen esas canas, o a valorar lo que tenemos en casa, cuánto vale una silla, cuánto vale el instrumento que tengo enfrente. Si yo no coloco límites, créeme que esos valores no son reforzados. Eso podría ser como la gran conclusión de este tema. La familia tiene que tomar el control definitivo de las actuaciones de sus hijos, ser unos permanentes supervisores de sus actuaciones, porque en definitiva en eso es donde puede estar la salud de la sociedad. No hay de otra, no hay de otra. Yo pienso que la salud de la sociedad está justamente en la formación de la familia, indistintamente, como te digo, de la condición de ese niño. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias. Nos has dado excelentes luces con relación a este importante tema. En cualquier momento seguramente volveremos a conversar sobre el mismo, porque en esta materia hay mucha tela que cortar. Bastante. Gracias a ti de verdad por la oportunidad, y bueno, el llamado es eso,